Ahora sí. Bueno, hola a todos los que están del otro lado, a los que se van a sumar, a los que de a poquito van metiéndose. Estoy en Camarón Brujo Música, uno de los estudios más grosos de Buenos Aires, y estoy muy bien acompañada por Agustina Paz. Agustina es una compositora, es música, toca esta maravilla que me vuelvo loca cuando veo uno de estos pianos, me vuelvo loca. Desde que tiene 4 años, ¿no? Desde que tenés 4 años. Sí, sí. Y hoy está con nosotros porque teníamos muchas ganas de indagar en esta compositora. En principio por esto que ella que empieza a contar, que tiene que ver con esto de empezar desde muy chiquitita y desde de tener con uno mismo el deseo desde muy pequeño, que no sé muy bien dónde empezó por acá, pero lo vamos a indagar a partir de ahora. Están todos en la canción, es la misma. Bueno, Agus, bienvenida. Hola, bienvenida. Gracias. Un Placer. Esto de a los 4 años empezar a tocar, sé que hay una familiar concertista, Sí. pero yo no sé si vos la conociste. No la llegué a conocer. Yo O sea que- heredé su piano nada más, pero nadie tocaba en mi casa. ¿Y qué piano era, te acordás? Era un Erard vertical que lo tengo todavía. El vertical es ese que tiene como De la... pared. Sí, con ese yo bailaba mucho. Claro, que típico en los lugares de En los estudios de lugares danza de- tienen los verticales. Los verticales. Sí, y ese piano vino de Francia, que era el que usaba ella Ajá. allá. Y obviamente medio desafinado, pero estaba ese piano ahí disponible y yo tocaba naturalmente. Es como... no ¿Pero sé. qué tocabas? ¿Cualquier cosa? ¿O tenías alguna idea? ¿Había algo que...? Y mira, no sé, canciones de jardín que cantábamos, llegaba y las tocaba. ¿Pero las sacabas así? Tipo? Las podía tocar, no sé por qué. De hecho, lo primero que toqué fue un pedazo de Paralisa que mi mamá me enseñó. Y llegó hasta ahí porque ella no es música. Ay, no Y puedo yo creer. hice... Y no sé cómo lo hice. Vos no te... Viste que hay una frase de Charlie que la verdad es que para mí es real, existe en determinados músicos. ¿Vos tenías oído absoluto? ¿Tenés oído absoluto? ¿Tenés Algo conciencia de así, eso? algo así. Ah, Porque ok. yo siempre pude tocar sin tener que sacar las cosas. Te salía, o sea, naturalmente. Era Claro, algo si que... podía cantarlo, lo podía tocar. Después, después fui estudiando porque también es como todo un mundo, ¿no? Sí. Hay cierto repertorio que... De hecho, creo que estudié música clásica porque cuando escuché Bach por primera vez, una fuga, dije, esto no lo puedo tocar de oído. ¿Cómo es? Es como el de música del... No, porque en realidad lo que hace Bach es meter muchas notas, entonces ¿cómo haces para tocar de oído, digo, ahí, no? Sí, Mete un aparte montón del de... entramado de voces como que una voz entra y entra otra y entra otra, y digo, ¿cómo puede ser? Porque son varias personas hablando al mismo tiempo. Claro. Y eso no lo haces nunca hablando. No. Entonces me parecía, yo no podía, eso no lo puedo hacer. Ahora, ¿en algún momento trataste de meterte en un Bach? ¿Qué tenías en la cabeza como para poder generar el festival de notas antes de pasar a la siguiente frase? ¿Qué pudo haberle Mira, pasado? Yo creo que tenía una conexión con algo superior, como han tenido todos los grandes compositores de todas las músicas. Lo que pasa es que también hay un ejercicio, ¿no? Eran músicos focalizados todo el tiempo haciendo eso, entonces como se manejaban en esa técnica, en el contrapunto, y nada, lo llevaron a un nivel, él concretamente lo llevó a un nivel superlativo. Imposible. Además no tuvo como la distracción que por ahí sí tuvo Händel, de que era el famosito, Claro. entonces se iba más de eje, visto desde ahora, ¿no? O sea, que podía hacer lo que se le cantaba. O sea, tenía Sí. como, era como el músico que dice, yo no entro en la fórmula. O sea, Totalmente. Y conocía todas las fórmulas, porque pensá que ahora tenemos internet, pero él hacía tipo música al estilo francés, música al estilo italiano, música al estilo inglés, al estilo alemán, bueno. Entonces decís, y todo desde una pequeña aldea, o sea, como no sé, un cerebro extraordinario. un mundo en la cabeza. Sí, sí. Ahora, cuando vos mencionás todo esto, ¿no? Bach, Händel, todos estos artistas maravillosos, compositores maravillosos, digo, ahí hay mucha información, muchísima información. No es lo mismo una persona que empieza con toda esa información, una carrera propia, que quien no lo hace. Pero también toda esa información muchas veces abruma. Este es un tiempo de mucha información. ¿Cómo hiciste vos para seleccionar cuál iba a ser tu identidad? ¿Desde dónde ibas a trabajar y qué era lo que ibas a trabajar? A mí me ayudó en algún momento haber pasado por la carrera de musicoterapia. Ajá. Porque fue pensar,
el conservatorio, bueno, vos hiciste danza clásica, Sí. es como muy así, ¿no? Ajá. Y las mentes se van modelando, depende el alimento que reciban. Total. Y en algún momento tuve dos ventajas. Una que desde los 4 a los 17 toqué de oído. Empecé a estudiar grande. O sea que Entonces tuviste yo tenía una tiempo cosa de jugar. libre, mucho Tuviste tiempo. tiempo de jugar. Yo mucho tiempo no sabía lo que hacía cuando tocaba. Claro. Y eso es fabuloso. Entonces, Exacto. después fue meterme en el corset, maravillarme con todos estos músicos, pero decir, yo no soy eso tampoco. A mí el texto así, que me des cada nota escrita como que me Claro. necesito variarla. Y entonces dije, bueno, no, mi lugar es la música popular, me gustan las canciones, me gusta la libertad, en realidad. Y bueno, y fue de construir todo eso que había aprendido y bueno, la música es algo vivo, ¿viste? Uno siempre está cambiando y conociendo y no sé, me parece maravilloso porque es infinito. Es infinito, es verdad. Si uno lo permite, ¿no? Vos venís de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y es verdad que cuando vos empezás a escuchar las canciones de Agustina, lo que te pasa es que de alguna manera volvés a un lugar donde todo como es plácido, como que, o no sé, o al menos lo que yo escuché me pasó eso. Sentí como que en tu tono de voz, en el caudal de voz, en el color de la voz, hay como un estado. ¿Eso es adrede? ¿Surgió con el tiempo? ¿Pensás que...? No. Surgió en la medida que quise ser cada vez más yo, digamos. Y me parece que uno no puede ser lo que no es. Uno es... Y yo tengo eso incorporado. Es más, mi disco anterior, La Fuerza, que yo quería como hacer un disco potente y para afuera, bien yang y con arreglos y cosas, al final termino como también volviendo a algo chiquito y dándome cuenta que mi fortaleza o lo que me parece más potente a veces es ese estado de vulnerabilidad o de simpleza que viví en la infancia, de la Pampa Argentina, ¿viste? Claro. Como donde cualquier evento mínimo es todo, porque no hay esta cosa tan cargada de información que tienen las ciudades, ¿no? Claro, claro. Entonces es como... ¿Y qué te pasaba con las compañías discográficas? Porque las compañías discográficas siempre tienen como, a ver, no quiero decir la palabra fórmula, pero hay como, bueno, de hecho hay grupos compositivos, digo, hay como pensamientos hacia lo comercial, digo, como a poder vender discos. ¿Qué pasaba cuando vos ibas con tu trabajo? A mí, los pequeños intentos que hice de acercarme como a lo más industrial, me empezaron a generar caos interno. Y yo me dije, pero yo elegí la música porque quiero hacer lo que quiero hacer. Para hacer tipo una industria de esto, prefiero trabajar de otra cosa. O sea, y tuve la suerte de poder ser libre o independiente. Quizás eso me jugó un poco en contra, porque por ahí me quedé un poco demasiado fuera de todo, pero hice lo que quise, no sé. Y fui escapando como a las discográficas y eso, y bueno, acá estoy. Y la pregunta inevitable, ¿de qué vas viviendo mientras te vas escapando? Porque, te entiendo, sí. Pero ¿cómo transitas ese La camino? música de mil formas, desde producir para otros, arreglar, dar clases... Sé que laburaste también con Music Brokers, o sea, estuviste haciendo Sí, cosas con ellos, con distintas, o sea, digamos, Sí. poner tu conocimiento a, digamos, al servicio de, digamos, un trabajo. Sí, era ir buscando formas también de ir alimentando como, bueno, no sé, por ejemplo, los Music Brokers quería aprender a mezclar o meterme más con eso y si no lo hacía. Y me vino bien porque aprendí un montón. Pero bueno, finalmente tampoco era lo que yo quería hacer. Entonces es difícil encontrar el lugar en la música para poder vivir de eso y bueno, y realmente estar como en eje total. Qué sé yo, hay gente por ahí también más lanzada, pero en mi caso fue como ir rompiendo muchos patrones y... ¿Qué te pasa cuando vos vas vas indagando en el mundo y están, bueno, la Tori Amos, la Fiona Apple... bueno, no sé, ahora se me vinieron ellas dos a la mente, Bjork, qué sé yo, Sí. no sé. ¿Qué te pasa con ese tipo de bestias femeninas? Y son muy inspiradoras, han sido muy inspiradoras. En su momento es una potencia que te lleva para adelante. Después en un momento decís, bueno, pero
yo tampoco soy eso, ¿quién soy yo? O sea, ya hay una Tori Amos, punto. Es como... Pero bueno, estamos en un juego de diálogo constante, ¿no? Y de influencias constantes y las necesidades también van cambiando. Está bueno esto de lo que vos contás de cómo hacer los discos, porque siempre se tiene la idea y se corrige la idea de las personas que están del otro lado haciendo música, de que todos los discos tienen que ser o geniales o no sé, o muy vendibles, y cuando en realidad lo único que está haciendo el músico es jugar y encontrar su propio camino, ¿no? Sí, jugar, pero muchas veces dejan de jugar y también se empieza a escuchar eso, ¿no? Porque con los discos, la progresión de discos cuesta cada vez más ser libre del pasado. Wow. Y no sé, me parece que es un desafío renovarse, pero no todo el mundo. Y además, si tenés un gran éxito es un problema, porque es como una fuerza que, ¿no? Claro, ¿cómo haces después para Claro. hacer lo que tenés ganas? Claro, en mi caso siempre como que fui pensando, siempre iba necesitando cosas distintas y jamás pensé en hacer algo que sea un éxito. Entonces como que fue siempre una necesidad, distintos tipos de necesidades. Pero bueno, igual ahora hay como mucho, ¿no? Mucho disco, demasiado... desde que se volvió como un trabajo, como una industria, también me parece que sobra mucha música. Wow. ¿No te parece? Hay mucha música, hay muchísima. Pero cuando más de lo que hay como una especie de confusión en general por el exceso de información, me parece, pero no solo pasa con la música, pasa con todo. Exceso de libros, exceso de música, exceso de películas, exceso de series. ¿No te diste cuenta que ves una serie y te la devorás? Tenés un libro y te lo devorás, agarrás un disco y me parece que el camino está siendo como muy cortito y muy rápido y muy ágil. Entonces, a mí por lo menos lo que vos proponés me parece como un momento de, bueno, para ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda? Agustina va a tocar en breve ¿Dónde vas a estar tocando? No, toqué en la Manzana de las Luces. Tocaste en la Manzana de las Luces presentando Amor. Claro, tocando Amor, y ahora, bueno, está por nacer próximamente. Está por nacer el bebé que lo tiene acá, mamá, 8 meses, así que vamos por ahora tranqui, y después ya la fecha que tenemos es en noviembre en Primavera Sound. Wow. Que volveremos ahí porque sí. En noviembre, Primavera Sound recién parida o por ahí. Y a fines de agosto ahí. ¡Ay, qué todo hermosura! Muy ¡Qué hermosura, por Dios! No sé cómo... ¿En qué escenario te toca Primavera Sound? No sé. Pero es como toca Melero, y Melero nos presenta a Guille Rodríguez, que es su guitarrista, y con su proyecto. Abrazo a Melero. Sí, lo queremos. Abrazo a Melero. Sí. Es un gran inspirador, hablando de compositores. Un gran inspirador. Sí. ¿Ves? Y él es un tipo que siempre se está renovando y es muy admirable eso en él, ¿no? Porque hay que pasar de disco a disco y siempre proponer algo distinto. Es como... Él es quien produce el disco de Agustina que se llama Amor. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo se conocen? Yo tenía una serie de canciones y que en pandemia compuse, y en pandemia lo estuve escuchando mucho a él, y no sé, bueno, en algún momento pensé que sería bueno para este disco como lograr un sonido medio melero, y tuve la descaradez de escribirle, bueno, tengo esto, ¿qué te parece? Y para mi sorpresa aceptó producir. Wow. Y como no solo aceptó, como fue como muy respetuoso del trabajo, y como que me sorprendió. Y me pidió que lo acepte como productor. Eso ya te habla de lo que es él, pero además ¿no? te vio. Sí, él dice eso. Qué sé yo. Pero bueno, para mí fue una felicidad, porque es un honor trabajar con alguien así. Es como... es muy inspirador, fabuloso, la verdad que... Y además en algún punto a mí me integró todas estas cosas, esto que hablamos del mundo clásico, que después también fue contemporáneo, de la música académica, que tiene como esa cosa más abstracta, con la música popular y la belleza de las canciones, porque es un gran compositor de canciones también, y no sé, me acercó como a una parte más genuina.
Y esas cosas de los lazos que uno no comprende, que te abre la música, ¿no? O cualquier situación. Es de esa amor cosa real. que no se puede explicar, pero está ahí. Que Sí. se conoce como talento o, no sé, ese lazo, química, magia, eso. Amor para mí. Amor, amor. Sí. Así se llama el disco de Agustina Paz, que ustedes saben cómo termina este segmento con la canción. Así que hoy los dejamos con el piano maravilloso de Cola. Tengo un piano maravilloso de Cola. Y Agustina con su bebé en la panza interpretando ¿qué canción? Voy a hacer un café, ya que estás tomando café. Y yo me voy a tomar el café. Dale, mientras Corina toma. Gracias, Agustina. Gracias. Un café para vos, para mí que sean dos. Un amor para ti, para mí una prueba más. Mientras corro encendida, no dejas de invitarme a bailar. Y no dejo de hablar y de hablar. Te conviene para mí, para vos. Coca Light y otra canción. Corazón sin medida. Un consejo, un rechazo, un portón. Me seguís hasta el vagón. Me declaro rendida. Y volvés a invitarme a bailar. Y me dejo llevar hasta fundirnos, tomarnos, sentirnos, sacarnos, salirnos de toda prisión y caernos en un beso largo, volver de tu espacio sabiendo quién soy. No dejas de invitarme a bailar y me dejo llevar. Una flor para ti, para mí, una última lección, tristemente aprendida. Un café para mí, nada más. Y si hay otra Navidad, darte la bienvenida y animarme a invitarte a bailar y dejarnos llevar hasta fundirnos, tomarnos, sentirnos, sacarnos, salirnos de toda prisión y caernos en un beso largo, volver de tu espacio sabiendo quién soy. Agustina Paz. La ven en el Primavera Sound. Muchas gracias.